En Venezuela se siguen profundizando cada una de las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad que se han venido registrando a lo largo de más de una década. En esta ocasión, en la capital estadounidense, en la Organización de Estados Americanos, un panel de expertos independientes internacionales hará una nueva presentación. Yo me encuentro con Rodrigo Diamanti, quien es presidente y fundador de Un Mundo Sin Mordaza, que adicionalmente es activista de derechos humanos, pero en este caso en particular, este evento que se celebra, es el secretario de ese panel de expertos que estará el día de mañana no solamente presentando sus hallazgos, sino adicionalmente escuchando a las víctimas, que muchas veces en estos casos no son escuchadas y poco se conoce sobre ellas. Coméntanos lo importante de este evento y del trabajo que está haciendo este panel. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que el día de mañana es muy importante porque es difícil que las víctimas venezolanas tengan un espacio, una audiencia, una instancia internacional, en un organismo internacional. Hay gente que no sabe que el organismo regional más antiguo de la humanidad es justamente la Organización de Estados Americanos. Y desde este espacio se va a dar voz a quienes fueron torturados en Venezuela, a quienes perdieron a sus familiares en Venezuela en el marco de las protestas y fueron asesinados. Y este paso es muy importante porque luego de ese sufrimiento, muchas de estas víctimas sienten que no fueron escuchadas y que ese sufrimiento casi que fue en vano. Y por eso que desde la Organización de Estados Americanos se ha hecho un esfuerzo por darle voz y visibilizar ese sufrimiento, sobre todo para dignificarlos, pero también para que el mundo sepa lo que ocurre en Venezuela y así aumentar esa presión que es tan necesaria para que se detengan los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo desde el 2014 y que desde el 2017 el panel ha documentado y denunciado. Hay que recordar también que el panel fue la primera instancia que investigó los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y esto fue lo que impulsó a que la Corte Penal Internacional comenzara luego su investigación. Hoy en día el régimen venezolano está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y es gracias no solo al panel de expertos, sino a las miles de víctimas que han dado sus testimonios. Hasta hace poco, 8.000 víctimas llevaron sus testimonios a la Corte Penal Internacional el año pasado para pedirle a la Corte que continuase su investigación. El día de mañana el panel emite su tercer informe en el que nuevamente se demuestran cuál es la situación real de justicia en Venezuela o la inexistencia de justicia en Venezuela y sobre todo cuáles son esas historias nuevamente de terror y dolor que han sufrido los venezolanos que han intentado alzar la voz en Venezuela y que por eso han sido no solo expulsados millones de su país, sino también torturados y lo peor de todo es aquellos que han perdido la vida por querer luchar en Venezuela por la democracia y por la libertad. Cuando hablamos en materia de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, normalmente la población lo que te dice es esto tarda demasiado, nadie está haciendo nada y precisamente es una serie de lapsos, de procesos, de informes que llevan a ese buen puerto. La importancia de todo lo que ha aportado la Organización de Estados Americanos, que puso esa semillita para que presidentes de la región también fueran a denunciar a la Corte Penal, es decir, los pasos se están tomando, ¿verdad? Y ya se va a abrir esa oficina del fiscal en Venezuela. Sí, hemos avanzado. Ahorita en el continente americano el único presidente que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad es Maduro y quienes lo rodean. El panel sigue haciendo su trabajo, la misión de determinación de hechos sigue haciendo su trabajo. Ya se va a abrir una oficina de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Es decir, la comunidad internacional no ha abandonado a las víctimas en Venezuela. Todo el esfuerzo internacional por conseguir justicia en Venezuela sigue avanzando y esfuerzo de ellos, ejemplo de ellos es el evento que tenemos aquí mañana en la OEA, pero también el hecho de que las víctimas siguen participando. Hay que estar claro, hay que ser muy valiente para venir desde Venezuela hasta acá, alzar la voz y tomar en cuenta las consecuencias que eso puede tener, pero la gente está dispuesta a hacerlo porque aquellos que perdieron, sobre todo sus familiares, sienten que ya lo perdieron todo y que solo consiguiendo justicia es la única manera de honrar esa partida, ese asesinato de ese familiar que perdieron en las protestas o los años que pasaron en las cárceles torturados y secuestrados por el régimen. Entonces nosotros lo que podemos hacer, aquellos que defendemos derechos humanos, aquellos que queremos buscar justicia, es brindarles todo el apoyo necesario para que esas voces sean escuchadas y para que la Corte Penal Internacional realmente pueda
conseguir justicia para las víctimas en Venezuela. Finalmente, ¿algún llamado a los venezolanos que puedas hacer a través de Un Mundo Sin Mordaza y en general como defensor de derechos humanos, quizás a los que no se han atrevido a denunciar, que ahora hay más estructura para hacerlo? Sí, ciertamente quiero decirle a todos aquellos que han sufrido los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el crimen de tortura, de persecución política o si perdieron algún familiar en el marco de las protestas, que acudan al panel de expertos a llevar su caso para que este pueda ser llevado ante la Corte Penal Internacional y para seguir dándole visibilidad a esos casos y que puedan conseguirse justicia. El día de mañana es muy importante porque personas como el hermano del teniente Ronald Ojeda, que fue asesinado en Chile, estará mañana dando declaraciones, explicando la tragedia ocurrida contra su hermano, y así muchas otras víctimas venezolanas van a tener la oportunidad para alzar la voz y contar la verdad y que se sepa la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Y nuestro deber y compromiso es que la mayor cantidad de víctimas puedan hacer lo mismo. Estamos a la orden para eso y esa es nuestra obligación en este momento con todos los venezolanos y con todos los que han sufrido esos crímenes de lesa humanidad por parte del régimen venezolano. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Son las declaraciones de Rodrigo Diamanti, quien es fundador y presidente de Un Mundo Sin Mordaza y es el secretario de este panel de expertos internacionales independientes de la Organización de Estados Americanos que presentan un nuevo informe, ya lo vienen haciendo desde el 2017 y adicionalmente serán ellos los que llevarán la voz cantante en este evento, así como también las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad que siguen registrándose en nuestro país.